mientras se arregla esto de la computadora. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. La verdad es que les voy a ser muy sincera. La verdad es que es muy complicado trabajar o platicar de lo que uno hace con un público pequeño. Público pequeño me refiero a la edad, porque son niñas de preparatoria, ¿cierto? Entonces, tratar de usar un lenguaje, digamos, no técnico, es súper complicado. Entonces, vamos a comenzar a platicar qué son las enzimas. El título se llama así, ¿qué hongo con las enzimas? Porque exacto, pero no solamente en la glucólisis. Ahorita vamos a ver dónde están esas enzimas y realmente qué son. Esta plática tiene dos connotaciones. ¿Qué hongo con las enzimas? Uno, ¿qué son? ¿De qué están hechas? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿No? Y segundo, que la mayoría de las enzimas que se usan en la industria son provenientes de los hongos. Todo el mundo conoce los hongos, ¿cierto? ¿Los han comido? Sí. ¿Los han visto en el refri cuando el jitomate se echó a perder? Sí, por ejemplo, hay hongos por todos lados. Y entonces, ¿qué son las enzimas? Su compañera decía, son moléculas de origen biológico y están por todos los lados. Resulta que las enzimas, imagínense, las enzimas son de muchísimo tiempo antes que los dinosaurios. O sea, ya existían las enzimas antes de los dinosaurios. Cuando la evolución comenzó a hacer de las suyas en los peces que les comenzaban a salir pies, ya existían las enzimas. Entonces, las enzimas son de los caldos primigenios en la Tierra y que eran moléculas que comenzaban a hacer reacciones. La primera enzima que se conoce que está por allá es una enzima muy pequeñita, es una molécula muy pequeña cuya función solo era transferir electrones de un lado a otro. Pero eso comenzó a hacer la vida. Entonces, los dinosaurios obviamente ya usaban enzimas para poder vivir. Los lagartos o todos aquellos animales de aquella época ya las utilizaban. Incluso los egipcios, ¿sabían que los egipcios tomaban cerveza y hacían cerveza? Pues hacían cerveza y comían quesos además, procesos fermentativos en los cuales las enzimas ya hacían trabajo. Otra cosa, en la actualidad ya sabemos que las enzimas existen. Y adivinen dónde las usamos. ¿Alguien lee por ahí los ingredientes de las cosas? A partir de hoy lo van a hacer. Por ejemplo, jabón Ariel. ¿Quién de sus mamás utiliza jabón Ariel? La mayoría, ¿cierto? Bueno, ¿qué jabón usa tu mamá? Bueno, usa jabón. Vayan a ver lo que dice el ACE en la parte de atrás y se van a dar cuenta que tienen enzimas. Los jugos del valle, han tomado jugo del valle de manzana clarito, ¿cierto? ¿Saben cómo lo clarifican? Con enzimas. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan estas enzimas. Las enzimas realmente están en todos los lados. Su compañera decía, ay, pues es la glucólisis, todo el mundo sabemos qué es la glucólisis, ¿no? Y decía, son catalizadores además. ¿Saben qué es un catalizador? Acelerar, por lo regular, aceleran las reacciones. Las enzimas son catalizadores biológicos. Van a acelerar las reacciones de tal manera que se vayan a llevar en tiempos muy cortitos. Y entonces, por ejemplo, quiero que vean esta molécula. ¿Alguien de ustedes conoce el DNA? ¿Para qué sirve el DNA? Lleva toda la información genética, ¿cierto? Ahí está guardada. Pero esa molécula de DNA, que son bases nitrogenadas, resulta que tienen que ser sintetizadas y tienen que ser sintetizadas de una manera muy rápida. Si nosotros, esta es la molécula precursora del DNA. Si nosotros dejáramos que la reacción se llevara a cabo así solita, sin nada de enzimas, tardaría nada más ni nada menos que 78 millones de años en llevarse a cabo. Y entonces la naturaleza dijo, pues vamos a ponerles enzimas a las cosas. Y le puso una orotidina 5-fosfato para quitarle aquel CO2. Se la hace y adivinen en cuánto tiempo la hace. La hace en milisegundos, 10 a la 17 veces más rápido que la química normal. Estamos hablando de 100,000 billones de veces más rápido. Esta es la enzima más rápida que se conoce. ¿Por qué? Porque el DNA necesita ser producido constantemente. ¿Sí? Entonces, las enzimas deben de catalizar estas reacciones de manera inmediata.
Entonces, esa es la enzima y ahorita vamos a ver de qué están hechas y cómo son. ¿Para qué sirven las enzimas? Hay enzimas en todos lados. Por ejemplo, nosotros tenemos enzimas. ¿Dónde creen que hay enzimas? En la lengua, por ejemplo. ¿Qué enzimas tendremos en la lengua? Ahí es donde comienza la digestión, ¿cierto? Tenemos enzimas que se llaman proteasas. Estas proteasas van a cortar a todas las proteínas. Por ejemplo, ¿alguien ha comido piña? Sí, mucha piña. ¿Y cómo se siente la lengua? Se siente escaldada. Y adivinen por qué es. Por la acción de las enzimas. Resulta que la piña tiene una proteína que se llama bromelina. Y esta bromelina, ¿qué hace? Comienza a romper todas las proteínas de las que nuestra lengua está hecha. Ustedes sabían que, por ejemplo, los señores taqueros han comido tacos al pastor, ¿verdad? Tienen piña. ¿Por qué tienen piña? Para digerir. O sea, los taqueros saben muy bien que después de que se comen 10 tacos, tienen que comenzar a digerir. Entonces le ponen el pedacito de piña. ¿Para qué? Para que se comience a cortar la proteína de la carne y ya no nos cueste trabajo digerirla, por ejemplo. Y así, la papaya, sus mamás usan ablandadores de carne cuando hacen carne asadas o así. Sí, adivinen qué son esos ablandadores de carne. Proteínas, son proteasas. Vienen en polvitos, que las mamás se los ponen a la carne cuando la van a asar y la dejan ahí un rato reposar y la ablandan. Son proteasas que están rompiendo los enlaces de las proteínas para hacer más blandita la carne. Y así, tenemos en la boca, tenemos en el estómago. ¿Alguien aquí es intolerante a la lactosa? ¿Qué pasa cuando comen leche? Toman leche. Duele la panza, se inflama, hay un montón de gases. Y adivinen por qué es. Porque no tienen una enzima que se llama beta-galactosidasa. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos la leche? Entra la leche, llega, por todos lados hay enzimas. Llega al intestino delgado, que es acá, llega al intestino delgado y la lactosa en el intestino delgado es degradada por estas enzimas. Entonces, me produce galactosa, me produce glucosa y todos muy felices y contentos. Pero si no tenemos esa enzima, en el intestino delgado pasa como tal la lactosa y llega al intestino grueso. En el intestino grueso, adivinen qué tenemos. Bacterias, muchas bacterias. ¿Y qué hacen esas bacterias? Esas bacterias sí tienen la enzima y se la comienzan a comer y producen CO2. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro estómago? Se inflama. Y así podemos hablar de un montón de enzimas en los músculos, enzimas en los ojos. Por ejemplo, cuando lloramos mucho y nos tallamos los ojos con las manos sucias, ¿los ojos se nos infectan? No, ¿verdad? Igual podemos estar llorando 2 horas ahí y terminamos con los ojos hinchados, pero no terminamos con los ojos infectados, ¿cierto? Resulta que ahí tenemos otro tipo de enzimas que se llaman lisocimas. Y estas lisocimas lo que hacen es cortar las paredes de las bacterias, entonces las matan. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos de para lo que sirven las enzimas. ¿Dónde están las enzimas? Obviamente tenemos en las plantas. Las plantas producen enzimas para poder ser resistentes a la temperatura o a la sequía. Los animales también tienen sus propias enzimas. ¿Usted sabe por qué los gatos siempre se lamen? Para limpiarse, según ellos, ¿no? Y solamente se limpian con digamos, los ganchitos que tienen en su lengua. ¿No? También tienen proteasas y tienen lipasas, unas enzimas que se llaman lipasas que permiten romper a las grasas. Entonces, cuando el gato hace esto, por un lado, está quitándose el polvo, está degradando a las grasas que tiene la piel, e incluso lo que está haciendo es protegiéndose con enzimas antibacteriales para que no se infecten si llegan a tener algún tipo de heridas. Los gatos, los hongos, por ejemplo, los hongos son maravillosos para producir enzimas. Los hongos, ¿cómo se alimentarán los hongos? ¿Cómo se alimentarán? ¿Así nada más de agua? ¿De materia qué? De materia orgánica, en los árboles crecen muchísimo. Pero para que los hongos puedan alimentarse necesitan liberar enzimas que rompan moléculas de celulosa, de hemicelulosa, de lignina y poder acceder a esa glucosa y comerla.
Entonces, para eso tienen muchas enzimas. ¿Quién nunca ha visto una cosa de estas en su refri? ¿Qué es esto? Es un hongo. Y ese hongo también produce cantidades infinitas de enzimas. Si este hongo que está aquí lo llevo al microscopio, se ve así. O sea, son cosas preciosas que se pueden ver en el microscopio. Y estos hongos también producen enzimas. Las bacterias que todo el mundo conoce, también producen enzimas. Entonces van a producir toda la cantidad que quieran para poder tener acceso al alimento. ¿Y de qué están hechas? ¿Alguien ha pensado, ¿y de una enzima de qué está hecha? ¿Han oído hablar de las proteínas? Ahorita que estábamos hablando de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son moléculas. ¿De qué? Exacto, de aminoácidos. Las proteínas, todo el mundo conocemos las proteínas. De hecho, estamos hechos de proteínas, ¿no? Comemos proteínas, están en la leche, en la carne, en el huevo. Pero además, las proteínas tienen muchas funciones. Una de ellas es transporte. ¿Qué transporta? Puede transportar oxígeno. Y adivinen qué proteína, ¿cómo se llama esa proteína que transporta oxígeno en nuestra sangre? La hemoglobina. Va a transportar oxígeno. Vamos a tener proteínas estructurales. ¿En el cabello de qué está hecho? De queratina. Y esa queratina, ¿saben por qué algunos son lacios y otros son chinos? No necesariamente. Son proteínas, y esas proteínas tienen aminoácidos, y estos aminoácidos tienen azufres. ¿Se han escuchado hablar que tienen por ahí azufres? Y estos azufres hacen unos puentes disulfuro. Entonces, entre más puentes disulfuro tengamos en el cabello, más chino va a ser nuestro cabello. Por ejemplo, cuando vamos a la estética, ¿alguien ha ido a la estética a hacerse chinos? ¿O acompañado a su mamá? Le ponen algo en el cabello para que el chino se haga, ¿cierto? Y huele raro. ¿Sí lo han olido? Huele así de black. Pues esa cosa resulta que es un agente reductor que va a romper los puentes disulfuro que se forman en las proteínas y después los va a volver a unir, pero de diferente manera. Y es como los chinos se van haciendo. Y este agente reductor evita que estos puentes de hidrógeno, de disulfuro, se formen, y entonces se vuelven a hacer los puentes y ya tenemos chinos. Entonces, todo tiene un porqué. ¿Sí? ¿Sí lo vemos todos? Entonces, estos son los dichosos aminoácidos. Vamos a tener aminoácidos, y cuando todos esos aminoácidos se juntan por una cosa que se llama enlace peptídico, ¿lo ven aquí? Este enlace peptídico van a formar estructuras, muchas estructuras, para llevarnos a las proteínas. Entonces tenemos proteínas de todo tipo, de muchas funciones. Y dentro de esa gran familia de proteínas tenemos a nuestras enzimas. Y estas enzimas, su función es llevar a cabo la catálisis, nada más. ¿Y cómo la diferenciamos de una proteína común y corriente? Pues resulta que estas moléculas que ven acá, ¿sí alcanzan a ver que hay un hoyito ahí arriba, con una molécula verde dentro? Resulta que estas se van a diferenciar de las proteínas comunes porque tienen un sitio activo, tienen un hueco dentro donde hay aminoácidos dispuestos a llevar a cabo una reacción química. Entonces, entra el sustrato, sale el sustrato. Y la enzima se queda igual. La enzima no interviene en la reacción. Hay diferentes tipos de maneras de explicar qué es lo que pasa. Una era decir, bueno, una enzima realmente es como una llave cerradura, una llave dentro de una cerradura. Se acomoda el sustrato de tal manera que entra, se hace la reacción y sale. Las veían como moléculas rígidas, como tipo Lego. Pero después se dan cuenta de que estas moléculas no son rígidas. Al contrario, son muy flexibles, siempre se están moviendo. Porque tienen en sus clases de química, de repente los profesores les dicen que existen interacciones débiles como puentes de hidrógeno, ¿sí? Y que decimos, ay, esas no sirven para nada. Realmente sirven para todo. Las enzimas están unidas gracias a esos puentes de hidrógeno. Y como esos puentes de hidrógeno son flexibles, ellas se mueven. Cuando llega el sustrato, lo agarra y lo comienza a mover y comienza a llevar a cabo la catálisis, como está aquí. Llega el sustrato, la enzima se acomoda al sustrato y libera su producto. Y pues bueno, esas enzimas trabajan dentro de nuestros cuerpos, en todos los organismos, desde el más chiquito hasta el más grandote. Mientras sea vivo, va a tener enzimas catalizando todas las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo.
Y alguien alguna vez dijo, bueno, si son tan maravillosas esas enzimas, esas moléculas, pueden trabajar fuera de su célula o fuera del organismo. Y entonces, pues efectivamente, las enzimas pueden trabajar in vitro, por ejemplo, y las podemos obtener de los hongos. Por ejemplo, ¿a alguien le gustan los quesos madurados? ¿Queso azul? ¿Queso Roquefort? Resulta que hay enzimas que se llaman lipasas que van a comenzar a cortar los ácidos grasos para generar cadenas chiquitas de ésteres. Y esas cadenas chiquitas de ésteres es lo que les va a generar el aroma a queso. Los chetos, por ejemplo, ¿alguien es fanático de los chetos? ¿Saben cómo generan ese aroma delicioso a cheto y más que eso? Pues con las enzimas también. O sea, el punto es que tradicionalmente un queso, ¿cómo se hacía? Pues tardaba muchísimos años en madurar o muchísimos meses en madurar y obtener esos aromas. En cambio, con las enzimas, pues podemos tardar horas, ¿sí? Entonces, las lipasas, su función principal es cortar triacilglicéridos para darnos glicerol y para darnos ácidos grasos. Y entonces, pues con eso podemos generar aromas. ¿A quién le gusta la mezclilla deslavada? A todos. Todo el mundo de repente traemos mezclilla con manchitas, incluso rota. Antes la mezclilla se deslavaba con piedras. Le pasaban piedras para deslavarla y hacer las rasgaduras, ¿no? Y la mezclilla está coloreada por un compuesto que se llama azul índigo. Eso es lo que le da color a sus mezclillas. Pero como el tratamiento con piedras era extremadamente agresivo para la tela y los pantalones sí, ya los comprábamos rotos, pero se nos rompían más rápido, entonces lo que hacen ahora es utilizar unas enzimas que se llaman lacasas o peroxidasas. Al ratito vamos a ver un taller de peroxidasas y vamos a ver cómo funcionan. Y entonces lo que hacen es poner la lacasa en la mezclilla y esta mezclilla se va a deslavar. ¿Por qué? Porque la enzima va a cortar en este enlace y va a separar a las dos moléculas quitándole color. Entonces, pues ya tenemos una manera ecológica de quitarle el color a la mezclilla. ¿Dónde más? Las celulasas. Las celulasas, yo les podría contar que con ellas podemos obtener etanol, ¿no? Pero también las celulasas las usan las mamás en los jabones. Actualmente en los jabones les ponen proteasas, les ponen lipasas y además les ponen celulasas. ¿Para qué? Las celulasas van a cortar a la celulosa. ¿Han oído hablar de la celulosa? Sí, el papel está hecho de celulosa. El algodón está hecho de celulosa, que son cadenas, muchas cadenas de glucosas unidas por un enlace beta 1,4. Y entonces, cuando a nuestro suéter de algodón le salen bolitas, ¿han tenido suéteres con bolitas? Que son horribles. Entonces, las celulasas deshacen esas bolitas. Cortan a la celulosa, la deshacen y ya nuestro suéter queda lindo de nuevo, por ejemplo. Y luego tenemos unas que a mí me encantan y vamos a platicar un poquito más de ellas al ratito, las inulinasas. Estas enzimas pueden degradar a la inulina. La inulina es una molécula gigante de fructosa que sirve como fibra y nos ayuda a digerir. Pero además, estas inulinasas nos pueden producir moléculas chiquitas que se llaman prebióticos. Y vamos a ver al ratito qué es un prebiótico. Entonces, pues, si seguimos la moda, si amamos la comida, si queremos sistemas ecológicos, podemos obtener enzimas que hagan eso. ¿Y por qué son lindas las enzimas? Yo siempre he dicho que las enzimas son perfectas, pero mi marido y mis amigos me dicen, es que estás loca, las enzimas no son perfectas, porque si las enzimas fueran perfectas no habría enfermedades, no habría cáncer y no habría mutaciones y Entonces me sacan toda una lista gigante de ¿por qué no son perfectas? Entonces llegué a la conclusión de, bueno, está bien, son casi perfectas, pero son chiquito, porque para mí lo son, porque son catalizadores muy rápidos, hacen reacciones en nanosegundos, por ejemplo, son ecológicas, porque además ellas trabajan a temperatura de 30 grados, a pH ácidos 5, 6, pH moderado, son biodegradables además, porque como están hechas de proteínas, ¿qué va a pasar con los microorganismos cuando las ven? Se las van a comer. Son únicas. O sea, estas enzimas tienen una cadena de aminoácidos que no se parece a ninguna otra enzima, porque tienen una sola función, ¿cierto? Y además
son específicas, reconocen solamente a un sustrato. Por ejemplo, las celulasas solo van a reconocer el enlace beta 1,4 de la celulosa, nada más. Las lipasas solo van a reconocer los enlaces ésteres y no van a reconocer a nadie más. Y así podemos hablar de muchas otras, pero no todas las enzimas son específicas. Hay enzimas que se les conoce como enzimas promiscuas. ¿Saben lo que significa promiscuo? Que le pega a cualquier cosa. Entonces, pues, también las enzimas son así, o sea, son promiscuas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, aquí yo les voy a platicar un poquito de lo que nosotros hemos hecho, lo que hacemos en nuestro laboratorio, pero con las enzimas. Pues resulta que esta enzima promiscua se llama cloroperoxidasa. Tiene, dentro de su sitio activo, tiene un grupo hemo, como la sangre, es decir, que tiene hierro dentro. Y entonces, esta enzima es súper bonita porque es capaz de, en el hongo de donde proviene, clora cosas. Aún no sabemos por qué clora cosas dentro del hongo, pero cuando la sacamos de ahí, nosotros tenemos un gran problema, o el mundo tiene un gran problema con los combustibles fósiles. ¿Han escuchado hablar de la lluvia ácida, por ejemplo, que tiene azufre? Y ese azufre, ¿de dónde viene? Pues resulta que viene de los combustibles. Resulta que el diésel o el petróleo tiene compuestos como estos que se llama 4,6-dibenzotiofeno, tiene un azufre, que este azufre cuando llega al ambiente nos va a producir la lluvia ácida, y además ese compuesto es muy malo. ¿Por qué? Porque es muy recalcitrante. Nadie con los catalizadores químicos convencionales los pueden romper o los pueden degradar. Entonces lo que hacen es dañar las... ¿Han visto alguna vez una refinería, cierto? Las columnas estas gigantes de las refinerías, este compuesto hace que todos los catalizadores se envenenen y dejen de funcionar. Y entonces una alternativa fue la cloroperoxidasa. ¿Qué hacemos con ella? Pues vamos a ponerle en presencia del dibenzotiofeno y vamos a oxidarla. La oxidaba muy bonito. Entonces dijimos, bueno, tiene una actividad oxidante y ese dibenzotiofeno, esas sulfonas ya las podemos quitar. Y sí, podíamos quitarlas con un poco de agua, las absorbíamos y tiene actividad de oxidasa. Padre, ya está, palomita. Pero resulta que después le pusimos otro compuesto recalcitrante como el carbazol, que tiene nitrógeno en lugar de azufre, y pensamos que iba a oxidar el oxígeno, pero adivinen qué hizo, cloró. Entonces así de, oye, espérate. Y después volvemos a poner el mismo compuesto y resulta que comenzó a hacer polímeros, o sea, polímeros de carbazol, y estos polímeros de carbazol eran como superconductores, conducían electricidad. Entonces, la enzima hacía 1000 cosas. Entonces llegamos a la conclusión de que era una enzima promiscua. Y entonces, ¿qué hicimos con ella? Para meterlas a procesos ya industriales, lo que se hace con esas enzimas, ¿creen que podamos meterlas líquidas? No. ¿Por qué? Porque se pierden y además son caras. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las inmovilizamos. Entonces, las ponemos en soportes. Nosotros podemos diseñar soportes como aquel que ven ahí, que son como panales de abejas, donde la enzima entra en el hueco y se queda ahí quieta. Y entonces cuando termina la catálisis podemos recuperarla. Ese es un material basado en sílica, donde diseñamos el tamaño del poro, la forma para que nosotros pudiéramos meter a la enzima. Teníamos otros materiales de las esferas de polivinilalcohol que se hacen a bajas temperaturas y atrapan a la enzima y se puede llevar a cabo la catálisis. Entonces nosotros ya podemos hacer reactorcitos en donde pueden ser continuos, semicontinuos, y esto, la verdad es que esto fue súper padre porque todo esto lo aprendí a hacer en Alemania. La verdad es que tengo que decirles aquí que el hacer un doctorado o dedicarse a veces a la ciencia nos permite hacer enlaces con diferentes países, conocer diferentes personas, aprender técnicas, por ejemplo, de inmovilización, y pues bueno, nos permite viajar y conocer nuevas formas de, por así llamarlo, de vida, ¿no? De vida científica. Y pues bueno, entonces esto surge de la necesidad de recuperar a la enzima y qué tan estable es la enzima y cómo podíamos hacerlo. Pero además, las enzimas, ahorita hemos platicado que las enzimas siempre rompen, ¿cierto? Nosotros, las enzimas también se pueden clasificar en muchas formas.
Por lo regular, ¿se acuerdan de esa beta-glucosidasa? Esta es la estructura de la glucosidasa que funciona en nuestra barriga, ¿sí? Entonces, esta beta-glucosidasa, su función es romper a la lactosa en glucosa y galactosa. Ya, esa es la función tradicional. Pero resulta que si yo cambio las condiciones de reacción de esa enzima, por ejemplo, la pongo en un medio orgánico, etanol, la pongo en hexano o en cualquier disolvente orgánico, adivinen qué va a hacer la enzima. No se muere. Va a ir en sentido contrario. Va a catalizar la reacción en sentido contrario. Entonces, en lugar de hidrolizar, ahora va a sintetizar. Entonces, esa es una capacidad que tienen estas enzimas hidrolíticas. Y entonces un día decidimos meterla en etanol a alta temperatura y nos dio una cosa que se llaman eptilglucósidos. ¿Y eso con qué se come, no? Entonces van a decir, espérate, ¿y eso para qué sirve? Resulta que estos eptiglicósidos los podemos utilizar como tensoactivos. La molécula tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, lo cual lo hace un muy buen tensoactivo, es decir, que trabaje con agua y con aceite en interfaces, o favorecer que se lleven a cabo emulsiones. Entonces, químicamente se hacen y lo venden en la industria y cuesta carísimo. Y lo que tienen que hacer es proteger, y después desproteger a los OHs, y la ruta química es súper complicada, mientras que la ruta enzimática es en un solo paso. Y nos puede producir estos para que nosotros los llevemos a los cosméticos, a los jabones, a medicamentos, a alimentos, a donde ustedes quieran. Entonces, ahí ya no solo estamos jugando con la enzima, estamos jugando con los medios de reacción, con las condiciones bajo las cuales estamos trabajando. Y bueno, después encontramos otra enzima también súper divertida que se llama la inulinasa. ¿Se acuerdan que platicábamos de la inulina hace ratito? Bueno, pues esta enzima es muy bonita porque ¿alguien come con hot cakes con miel de maple o miel caro? ¿De qué está hecha? Miel de maple. ¿Y el maple de qué está hecho? ¿De qué está hecho? Por ejemplo, la miel caro, ¿de qué está hecha? De fructosa. Y entonces, esta fructosa, para obtenerla, por lo regular se obtiene industrialmente del maíz, del almidón. Entonces, la cortan y después la invierten para convertirla en fructosa. Entonces, resulta que esta enzima puede hacer lo mismo, pero en un solo paso. Y ella no va a usar el almidón, va a usar a la inulina, que son cadenas muy largas de fructosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo le aumento la concentración de fructosa o de sacarosa a mi enzima, en lugar de hidrolizarla, va a comenzar a pegarle fructosas y va a producirnos algo que se llaman fructoligosacáridos. Y sí, chido, ¿no? ¿Y qué son estos fructoligosacáridos? Resulta que estos son polímeros que comemos. ¿Alguien come cebollas? Sí, ahí hay fructoligosacáridos. Espárragos, ajos, ¿dónde más hay? Camotes. Todos estos alimentos son ricos en fructoligosacáridos. Pero, ¿qué son estos dichosos fructoligosacáridos? Resulta que ¿han escuchado hablar el nombre de prebiótico? Sí, ¿qué es un prebiótico? Que hay prebióticos y probióticos. Toman Yakult, ¿cierto? Son probióticos. Y resulta que lo que alimenta a los probióticos son los prebióticos. Son este tipo de moléculas. Son moléculas de cadena pequeñita de 4 o 5 fructosas que comemos, alimentamos a nuestra pancita, bueno, a nuestros bichos, que tenemos una cantidad monstruosa de microorganismos en el estómago, que se le conoce como microbiota, y con eso los alimentamos. Entonces, ¿para qué nos sirven? Además de alimentar a estos microorganismos, alimentamos a estos microorganismos, eso se lo comen y ellos producen otras cosas, por ejemplo, ácidos. Si yo tengo una microbiota ácida en la panza, ¿qué es lo que va a pasar? No van a crecer bacterias malas, entonces solamente nos quedan las bacterias buenas. Por eso es bueno que tomen Yakult. ¿Sí? Tiene demasiado azúcar, por ejemplo, pero sí, 1 al día está muy bien. Entonces, estos FOS
Bueno, son prebióticos, absorben ciertos materiales, son dulces además, no son cariogénicos como la sacarosa, no presentan aporte calórico porque como lo como, no se va a mis células, se va a los microorganismos en el colon y ahí se quedan, ¿sí? Y además son más dulces que la sacarosa, entonces podemos comerlo. Ya voy. ¿No? Entonces, son alimentos para nuestras bacterias. Llegan al colon y ahí estos producen los ácidos grasos de cadena corta. Y estos FOS pertenecen a una familia que se llaman los fructanos. Y estos fructanos los vamos a tener en hongos, en bacterias, y las bacterias, los hongos y las plantas, ¿cómo lo utilizan? Como reserva de energía. Entonces, ¿conocen el agave? Sí, el agave es rico en este tipo de fructanos. Y los fructanos del agave se le conocen como inulinas. Entonces, vean, van a predominar los enlaces beta 2,1 en las cadenas largas, vamos a tener otros que se llaman levanas, cambian lo único que cambia es el enlace. Y pues bueno, estos fructanos que también se les conoce como inulinas, que son mucho más largas, provienen, por ejemplo, de la chicoria. Si ustedes van al súper y de repente ven la leche que dice, contiene inulina o contiene FOS, ya van a saber de qué están hablando. Son cadenas de fructosas unidas, ¿sí? Y vamos a encontrarlos, por ejemplo, en la chicoria. La chicoria, desafortunadamente, solo se produce en Grecia y en el Mediterráneo. Entonces, si nosotros queremos ponerla en nuestros alimentos, la tenemos que importar. Pero hay algo más. El agave, todo el mundo conoce el agave, ¿cierto? El agave tiene inulina y es nacional. El problema es que tiene ramificaciones. Y eso hace que no haya muchas enzimas que la puedan degradar. ¿Dónde están? Veamos. La chicoria que nosotros consumimos es de achicoria, obviamente, y tiene del 15 al 20%. Y así nos vamos moviendo, que es la comercial. Y además, vean, por ejemplo, el agave. El agave tiene, ahí está. El agave tiene entre 7 y 15% y podríamos utilizarla. La diferencia del agave es que tiene estas ramificaciones y hay enzimas que no pueden cortarlas. Simplemente dicen, yo no puedo, no me cabe, es una molécula muy grande y entrar en mi sitio activo, cuesta trabajo y no puedo hacerlo. Y entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio es buscar enzimas que corten a esta molécula para producir FOS. ¿Con qué ventajas? 1, que ya no tendríamos que importar a la inulina. 2, podríamos estar aprovechando el agave. ¿De dónde? Resulta que el agave, en México, el agave se utiliza para hacer tequila. Y esos millones de litros de tequila que nosotros importamos, resulta que para 1 litro de tequila necesito 4.5 kilos de agave y esto me produce 1.2 kilogramos de hojas. Y esas hojas se quedan ahí tiradas y ya pueden provocarnos un problema ambiental porque se usan muy poco. Y esas hojas tienen inulina de agave y podemos utilizarlas. Imagínense que estamos produciendo 350,000 toneladas de basura de hojas al año. Y si estas hojas tienen inulina, podemos recuperarla y buscar enzimas que puedan degradarla y darnos cadenas chiquitas para producir FOS o bien para producir solo fructosa y hacer jarabes ricos en fructosa. Y para eso hemos hecho un montón de aislamiento de microorganismos de diferentes partes del país. Tenemos levaduras, tenemos bacterias y tenemos hongos que ya están produciendo estas enzimas que nos permiten cortar a la inulina. ¿Dónde cortan? Por lo regular van a cortar en los extremos, van a cortar dentro de la molécula para darnos tanto fructosa como los fructooligosacáridos. Y esto pues, nos lleva a jarabes de alta fructosa, reacción de hidrólisis o bien reacción de transfructosilación para darnos esto. Transfructosilación quiere decir que va a ir pegando una fructosa tras otra para darnos estas moléculas que llegan al intestino grueso. Y finalmente, este es mi grupo de investigación. Ella es Samantha, ella trabaja con transfructosilación. Él es Fred, que trabaja con celulasas, que algún día les platicaré todo el tema de las celulasas y el alcohol. Alan, que está haciendo microorganismos recombinantes para producir grandes cantidades de estas enzimas
Y Jonathan, que es el niño más grande del laboratorio, él encontró las primeras inulinasas en nuestro laboratorio, las aisló, las caracterizó y dijo, bueno, pero es que mi microorganismo produce poquita inulinasa, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué te parece si las clonamos, las expresamos en otro microorganismo que sí nos dé mucha enzima y después hacemos mutantes para cambiar especificidad y hacer que reconozca otro tipo de moléculas? Y entonces, pues eso es lo que nosotros trabajamos, chicos. ¿Dudas? Muchas gracias. Le damos un aplauso a la doctora. Vamos a hacer unas preguntas.